Bien, denme solo un segundo. Se lo marcan, ¿eh? Ok. Ahora, aquí en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, tenemos la explicación que ya habíamos visto, la parte de la división. ¿M? Una forma en T seguida de un verbo, del verbo auxiliar iru, en este caso, puede significar tanto una acción en desarrollo, o sea, es decir, una acción que uno la describe mientras se está realizando, un gerundio, dicho tal cual, o puede significar un evento pasado que está conectado con el presente, es decir, cuando tenemos algo que, por ejemplo, sucedió en el pasado, pero cuyo efecto aún perdura en el presente, ¿no? El hecho de casarse o el hecho de vivir en un cierto lugar. ¿Ok? Ahora, yo aquí les había intentado explicar, ¿no? Cuáles eran las clasificaciones de los verbos con los cuales luego van a significar una cosa u otra de esta forma de apellido. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos que ver las clasificaciones semánticas de los verbos. Los verbos se pueden clasificar en uno, verbos que describen estados continuos, es decir, los verbos de estado tal cual, como aru e iru. Por el momento, estos son los únicos que están en este grupo número uno y no deberían dar ningún problema porque son esos verbos que vimos al inicio de la clase de los verbos, ¿no? Estos verbos que denotaban la existencia de algo. Aru lo utilizábamos para objetos, mientras que iru la utilizamos para personas o seres vivos. El segundo grupo en los cuales se clasifican los verbos son verbos que describen actividades que duran por algún tiempo. O sea, aquí entran los verbos comer, el verbo beber, etcétera, etcétera. Todos los verbos que son acciones que duran un tiempo, inician y terminan, forman parte de este segundo grupo. Mientras que los verbos que describen cambios que son más o menos instantáneos, cuyo efecto de ese cambio perdura en el presente, son los verbos que forman parte de la tercera clasificación semántica. Por ejemplo, el verbo que consuru, casarse, el verbo sumu, vivir, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Hi. ¿Sí? Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto porque vamos a intentar ver bien, ¿no? Toda esta clasificación. Tenemos esta siguiente diapositiva. La parte número 2, los verbos de la, perdón, antes de pasar a la siguiente. Los verbos que forman parte de la segunda clasificación semántica, tenemos que cuando están en su forma en teiru, sí representan un gerundio, sí representan una acción en pleno desarrollo. Mientras que los verbos en su forma en teiru, pero que son parte de la tercera clasificación semántica, no es gerundio, sino que demuestra un estado. ¿Vale? Esa es la principal diferencia. Ahora, vamos a ir viendo la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, la primera frase? Susan wa ima benkyou shite imasu. Susan wa ima benkyou shite imasu. Vamos a leer la segunda. Takeshi-san wa ego no hon o yondeimasu. Takeshi-san wa eigo no hon o yondeimasu. Ahora, una cosa importante. Vamos a utilizar la forma en teiru, una forma en teiru de los verbos con el significado de indicar lo que una persona hace como profesión o de costumbre. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir viendo en el ejemplo de abajo. Para no adelantarnos, los dos ejemplos de arriba denotan una acción en desarrollo. La primera acción, ¿cuál es?
Estudiar. Estudiar, ¿no? Que Su en este momento está estudiando. ¿Y la segunda acción cuál es? Leer. Que Takeshi está leyendo, ¿qué cosa? Un libro de inglés. Un libro de inglés. Perfecto. Entonces aquí tenemos esta información, ¿no? Tenemos estas acciones en desarrollo, porque tanto leer como estudiar son verbos que de alguna forma están dentro del segundo grupo semántico. Por ende, la forma en teiru sí es un gerundio. ¿Y acá? Hi. Bien. Ahora, en el caso que querramos representar una acción, algo que nosotros hacemos como una costumbre, vamos a tener que decir y utilizar la misma forma en teiru. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo enseño inglés, yo puedo decir Watashi wa eigo o oshiete imasu. Watashi wa eigo o oshiete imasu. ¿Vale? Mm. Ahora, es importante que tengamos en cuenta eso porque al mismo tiempo puede significar que yo en este momento estoy enseñando inglés, pero también si yo lo digo en una estructura un poco más, ¿cómo decimos? En un contexto un poquito más de presentación, no significaría que yo estoy enseñando inglés en este momento, sino que estoy diciendo mi ocupación. Y mi ocupación va a ser enseñar inglés. ¿Y pescar? Hi. ¿Sí? Entonces, hay, como pueden ver, muchos matices de uso de la forma en Teiro. Y allí es donde recae la complejidad. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar cada matiz e intentar comprenderlo e intentar reproducirlo hasta que ustedes tengan, digamos, ya la noción un poco más específica. ¿Vale? Ok. Ok. Ay, Ahora, este segundo ejemplo, ¿quién me puede ayudar, por favor, a leerlo? Yo. Adelante. Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Ok. Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. En este caso, el verbo benkyou suru no puede ser, no tiene que ser comprendido como verbo que denota una acción en desarrollo, a pesar de que está en su forma en teiru. En este caso, lo que está indicando es una costumbre, o sea, lo mismo del verbo oshieteiru anterior. ¿Vale? Porque aquí estamos diciendo que Mary tiene la costumbre de estudiar japonés todos los días, pero claramente no es que pase, no es que esté estudiando japonés todos los días, inició y lo sigue haciendo y aún no termina. No, o sea, estamos describiendo una costumbre, ¿vale? Con la forma en teiru. en esta oración, Sensei, se pone que es una costumbre porque está incluida la palabra mainichi, ¿verdad? Por eso se traduce como de la de costumbre. Mainichi, sí y no. O sea, que Mainichi sí puede tener, digamos, una influencia en hacernos comprender que esto es una costumbre. Pero en el caso que yo la quite, también deberíamos prestarle atención a ver si se trata de que está estudiando japonés en este momento o si es una descripción de costumbre. Y en ese caso nos ayudamos del contexto. Ah, ok. ¿Vale? Ujú. ¿Alguna otra duda? Yep. ¿No? Ok. Bien, a ver. Vamos a ver. Pasando a recordar nada más la parte de los verbos de la tercera clasificación semántica, hemos dicho que describen cambios de un estado a otro, pero esos cambios tienen efecto inmediato, solo que ese efecto va a perdurar. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, uno de esos verbos
es el verbo justamente que significa casarse. Por ejemplo, tenemos aquí, el estado, al momento de casarse de uno, cambia de estar soltero a estar casado, claramente, ¿no? Ahora, con estos verbos, en teiru, indica justamente eso. Dejamos claro, no un gerundio. O sea, que consteiru, que sería la forma en teiru de que consuru, no indica en absoluto un gerundio, sino que indica el hecho de un cambio de estado cuyo efecto, perdón, del cambio aún se percibe, aún se puede ver en el presente. Entonces, Yamashita Sensei wa kekkon shite imasu. ¿Cómo podríamos traducirlo en español? Yamashita Sensei está casado. Exacto, ¿no? O está casado. No se puede traducir como está casándose, ¿no? Porque el verbo kekkon shiteiru, así tal cual, en su forma en teiru, no es un gerundio, sino que denota un estado. Vamos a leer la segunda frase, por favor. Michiko-san, Mado no chikaku ni suwatte imasu. So, Michiko-san wa mado no chikaku ni suwatte imasu. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta aquí la parte de el significado. Suwatte y más, ¿de qué verbo estamos hablando en este caso? Sentarse. De su Sentarse. era algo así. Del verbo suwaru, ¿no? Que significa Subaru. sentarse. Ahora, es importante que veamos, ¿no? Que la forma en te de este verbo es suwatte, ¿no? Al crear la parte del auxiliar sería suwatteiru. El hecho de sentarse, ¿por qué se clasifica como verbo de del tercer grupo? Porque al momento de sentarse, ese efecto, o sea, ese estado de estar sentado, va a perdurar un tiempo bastante prolongado digamos, en el imaginario, ¿no? Entonces, vamos a decir, como lo que dice la frase, Michiko-san, mi chico, está sentada cerca de la ventana. Michiko-san wa mado no chikaku ni suwatte imasu. ¿Y desu ka? Ay, ¿Sí? Hi. Es por eso que la traducción correcta es esa, ¿no? O sea, está sentada, no es está sentándose, ¿no? Porque el verbo suwaru forma parte del tercer grupo. ¿Alguna pregunta? bien. Yeah. Ujú. Ok. Vamos a seguir viendo. Entonces, esta era la lista que yo les mencionaba justamente ayer cuando hicimos ese ejercicio, ¿no? Estos son los verbos que comúnmente utilizan la forma en teiru. Por ejemplo, el primero, ¿cómo lo vamos a leer? Mate. No es, Moteiru, ¿no? perdón. Motteiro. Ay, motteiro. Significa tener, ¿vale? Motteiro. Como por ejemplo en la frase, ¿cómo lo leemos la frase? Susan wa okane o Ujú. takusan motte imasu. Ok. Susan wa okane o takusan motte imasu. ¿Qué quiere decir? Su tiene mucho dinero.
Exacto, ¿no? Su tiene mucho dinero. Entonces aquí la forma en teiru del verbo motsu no significa está teniendo, sino tiene. ¿Ok? En este caso. Vamos a ver el segundo verbo en teiru. ¿Cómo lo leemos? Shiteiru. Ok, shiteiru. Vamos a ver la frase de ejemplo. Llama Shita Sensei wa haha o shitemasu. Ok. Yamashita sensei wa haha o shitteimasu. Ok, tenemos entonces aquí este otro verbo que en su forma en teiru no significa que está conociendo, o sea, no significa una descripción de una acción en desarrollo, sino que en este caso ya es un estado. Entonces, lo que dice la frase, ¿no? El profesor Yamashita conoce a mi madre, ¿no? La conoció en algún momento en el pasado y claramente la sigue acordando de ella, ¿no? La va a reconocer si es que la ve. Por ende, el hecho de conocer tiene un efecto aún en el presente. Entonces, shiru, que es el verbo de base, es verbo de la tercera clasificación. Vamos con el siguiente verbo, por favor. Profe, para el verbo shiru también se puede utilizar como lugares, así como yo ya conocí Tokio, o no solo es para personas. No, en este caso lo vas a utilizar para cosas académicas, por ejemplo, yo conozco este argumento, o para personas. Porque en el caso de lugares, vas a utilizar otra estructura que la vamos a encontrar en unas semanas en el curso, que vendría siendo la ittakoto ga arimasu. Para decir justamente, ya tuve la experiencia de estar en Tokio, traducible también como ya conozco Tokio, Ah, ok. ¿vale? Sería otra Gracias. estructura. ¿Ok? Ujú. Bien, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo leemos el tercer verbo? Futoteiru. Ok, futoteiru. Futoteiru significa estar en sobrepeso. Ahora, aquí tenemos una frase. Ayúdenme con la lectura, por favor. Tomu-san wa chotto futotte imasu. Ok. Tomo-san wa chotto futotteimasu. Tomo está un poco en sobrepeso. Aquí, ¿por qué este verbo futoru, en su forma en teiru, futoteiru, se considera parte de la tercera clasificación? Porque igual demuestra un estado. No, el hecho de estar en sobrepeso es algo que, para poder salir de allí, no es algo que sea de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, se considera un verbo que tiene un efecto, o sea, el significado, su significado, tiene un efecto duradero en el presente, mientras dure la situación de estar en sobrepeso. ¿Sí me dejo entender? Hi. ¿Sí? Entonces es necesario que veamos, por ejemplo, estos verbos así, ¿no? El contrario, está ser delgado, yaseru, su forma en teiru, yaseteiru. Vamos a leer la frase, por favor. Ah, watashi no ototo ha Wa, toshima. Perdón. Watashima yosimasu. yaseteimasu. Yaseteimasu. Hai. Quedaría, ¿no? Watashi no toto wa, mi hermano menor, yaseteimasu. Totemo yaseteimasu. ¿No? Mi hermano menor es muy delgado. Entonces, así como funcionaba para estar en sobrepeso, lo mismo funciona con el verbo de ser delgado. Entonces, es un estado. Entonces, parte de la tercera clasificación. Vamos con el siguiente, verbo kiru, que es vestir. Kiteiru Sí. es estar vistiendo en este caso. Vamos a ver la frase. Ah, yo tengo una duda. En dónde está Sha y ya, creo que sí es ya. ¿Es junto? ¿Se lee Sha? Sí, sería una sílaba compuesta.
Entonces sería Mary-san wa Teisha shi wo kiteimasu. Aquí no es teishashi, es t-shatsu, T-shirts. que vendría siendo t-shirt, ¿no? Playera, si no me Ah, equivoco. hi. Bien. Entonces, dice Mary está vistiendo una playera. Aquí este verbo es un verbo que forma parte de las dos. Forma parte tanto de la primera, o sea, de la segunda clasificación semántica, que su forma en teiru denota una acción en desarrollo, pero al mismo tiempo forma parte de la tercera clasificación semántica para describir estados. Por ejemplo, si yo sé que en el trabajo Mary está obligada a tener una playera blanca, o tener una playera y ya. O sea, porque, qué sé yo, el trabajo les da una playera con el logotipo, etcétera. Entonces, si yo necesito identificar a Mary, yo lo voy a hacer, ¿no? Con esta frase. Por ejemplo, digo, alguien me pregunta, ¿y cuál es Mary? ¿No? O ¿cómo identifico a Mary? Alguien tranquilamente podría decir, Mary-san wa t-shirts kitaimasu. No, Mary es la que está vistiendo viste una playera. Entonces buscamos entre todos quien viste la playera y esa va a ser Mary. Entonces en ese caso no es un gerundio, sino un estado. Por eso el verbo kiru en su forma kiteiru, perdón, forma parte de ambos de segunda y tercera clasificación al mismo tiempo. ¿Quieres acá? Hi. ¿Sí? ¿Para los demás? Hi. Hi. Ay, vamos a ver los siguientes verbos. ¿Alguien que me ayude a leer la frase? El verbo es okiteiru en este caso. Oto-san wa okiteimasu. Ay, oto-san wa okiteimasu. En este caso, el verbo okiru, no significa en absoluto, está despertando. Cuando decimos que okiteimasu, significa que ya es una acción, es un estado. Está despierto. ¿Vale? No significa que alguien se está despertando. En el caso de la frase tenemos, ¿no? Oto-san wa, papá, okiteimasu, está despierto. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? Vamos a ver el verbo siguiente, por favor. Tenemos aquí el ejemplo que les hice ayer también. El verbo sumu en su forma en teiru, que es sundeiru, para decir vivir en. Vamos a leer la frase. Kazoku o Tokio ni sundeimasu. Ok. Kazoku wo Tokio ni sundeimasu. Bien, aquí qué cosa estamos indicando, ¿no? Que mi familia vive en Tokio. Entonces, la forma en teiru del verbo sumu, sundeiru, no significa un gerundio, sino un estado, que en algún determinado momento la familia decidió vivir en Tokio y continúa viviendo allí. Entonces es un estado, ¿no? Que yo puedo percibir en el presente, en el que yo digo la frase. ¿Y desu ka? Hi. Hi. Ay. Vamos a ver el último. Tsutome teiru significa trabajar para. Vamos a ver la frase. Watashi no ane wa Nihon no kaisha ni tsutomete imasu. Ay, arigato. Watashi no ane, perdón, mi hermana mayor. Watashi no ane wa Nihon no kaisha ni, empresa japonesa, compañía japonesa, tsutomete imasu, trabaja para. Entonces aquí el verbo tsutomeru, que en su forma en teiru es tsutomete iru, no significa un gerundio, sino una vez más, es un estado. La persona empieza a trabajar y el efecto de que esté trabajando en esa empresa perdura durante todo el tiempo que esa persona esté trabajando. 1 año, 2 años, 3 años,
yo describo un estado con la forma enteiru del verbo tsutomeru. ¿Vale? ¿Y desu ka? はい。 ¿Preguntas? いえ。 Bien. A ver, chicos, yo espero que esto les haya ayudado a recordar, ¿no? Y que hayan ahora tomado más apuntes respecto a la primera vez que vimos el tema, para que lo tengan presente y puedan ubicar también el ejercicio en el workbook, ¿no? Si lo ubican allí y practican, yo no creo que tengan ningún problema. Minasan, nos estaríamos viendo mañana, ¿vale? Que tengan una bonita tarde. はい。 Matasta. igualmente。 Matasta. Chao, またね。 Chao, あり chicos. がとう、先生。